Ok, entonces buenas noches con todos, deseando que se encuentren súper bien. Estamos en un nuevo mes, mitad del año, ¿no? Deseo que sea muy bueno para todos ustedes. Entonces, continuando con la programación del curso que ya veníamos desarrollando, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente lo que ocurre al momento de determinar la estrategia de la contratación. Ya en la sesión anterior hemos hablado un poquito también de este tema, pero para no salir del contexto, vamos a retomar algunos puntos. Entonces, yo les comentaba en la sesión anterior que la nueva norma lo que busca es que en cada una de las contrataciones o en cada uno de los requerimientos que, como bien saben, se canalizan, se tramitan para atender una necesidad del área usuaria, ¿no? Entonces, lo que se busca es que seamos estratégicos desde la elaboración del requerimiento, desde la segmentación, desde la interacción en el mercado. Y para esto es que se ha incorporado este instrumento de gestión llamado estrategia de la contratación. Ya revisamos también en la sesión anterior el tablero normativo que publicó la DGA y que ha incorporado pues diversos formatos para aprobación de expedientes de contratación, para determinación de la estrategia, para la formulación de actuaciones preparatorias. No imagino que lo han revisado, ¿no? Por ahí si tienen dudas, con toda confianza lo pueden hacer en cualquier momento. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que busca la estrategia de la contratación? Lo que busca es evaluar todas las variables, todos los hechos, circunstancias, escenarios que se puedan No te generar escucho, ya no durante el sé. trámite del requerimiento hasta que Espera, 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 se espera, culmine el espera, contrato en espera, realidad, espera. ¿ya? No se olviden, por favor, de apagar sus micrófonos. Perfecto. Ok, entonces, como parte de esta determinación de la estrategia, ¿no? Entonces, en el fondo, se busca hacer un análisis de todos estos puntos que están previstos en el reglamento. Como punto de partida, hay que determinar cuál es el tipo de procedimiento de selección más adecuado para la compra de ese bien, servicio, consultoría y obra. Y no solamente el tipo de procedimiento, entre los tipos de procedimientos, por cierto, ya lo hemos revisado también de manera general, el día de hoy lo vamos a repasar, se encuentran las famosas licitaciones públicas para bienes y obras, los concursos públicos para servicios en general y consultoría, y dentro de estos tenemos a sus modalidades abreviadas, ¿no? La licitación pública abreviada para bienes, ¿no? Puede ser también para obras. Y también tenemos el concurso público abreviado para servicios en general y para consultoría. Y dentro de las modalidades que estableció la norma se encuentran la subasta inversa, ¿ya? Con algunas peculiaridades también, porque con la normativa anterior se decía que cuando ese bien o servicio tiene ficha técnica y esté incluido en el listado de bienes y servicios comunes, obligatoriamente tenías que convocar un procedimiento por subasta inversa. Pues la nueva norma lo que ha establecido es que la ficha técnica va a determinar si es que es obligatorio o no es obligatorio convocarlo por subasta inversa. Contrario a ello, lo que la entidad podría hacer es convocar una licitación pública abreviada, un concurso público abreviado, o dependiendo del monto, una licitación o concurso público convencional, ¿no? ¿Sí? Otra de las modalidades que podrías emplear también para el procedimiento de selección son las comparaciones de precios, y algunos de ustedes deben haberlos manejado con la normativa anterior, pero con la nueva norma hay ciertos cambios, ciertas modificaciones también que se aplican para estos bienes de disponibilidad inmediata en el mercado, ¿no? Eh, entre otras, que vamos a verlas en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero vamos desarrollando un poco justamente todo el análisis que se hace a nivel de la estrategia y particularmente en aquellos casos donde el área usuaria comunique o informe, pues que por la naturaleza, por la complejidad, por el tipo de contratación que se realice, de repente no es viable que se convoque un procedimiento de selección competitivo, entonces también tiene que incorporar el sustento para no utilizar un procedimiento de selección pues competitivo, ¿no? Sí, y para eso elabora un informe técnico, ¿no? Y se adjunta el requerimiento. ¿Ya? Entonces, esto para sustentar, pues, en qué casos podríamos utilizar, por ejemplo, una compra, una contratación por alguna razón de desabastecimiento, o podría ser también por situación de emergencia, porque existe un solo proveedor en el mercado, porque se trata de un servicio de publicidad, porque se trata de una necesidad que deriva de un contrato resuelto declarado nulo, entre otros supuestos que están considerados como parte de las causales para convocar un proceso no competitivo. ¿Ya? En el caso de IOARS, ¿no? En el caso de proyectos de inversión, la norma también establece que hay que incorporar y hay que hacer el análisis de la declaración de viabilidad.
Luego, evaluamos también en qué casos podría ser viable la utilización de una modalidad de compra pública eficiente, ¿sí? Ustedes saben que no todas las contrataciones pues son iguales, ¿no? ¿Sí? Y hay algunas en las cuales son tan sofisticadas, tan especializadas, ¿no? Donde la norma ha establecido un procedimiento ya muy especial, es una modalidad diferenciada también dentro de las normas, a través de la cual se pueden gestionar contrataciones a nivel de una idea. O sea, no necesitas tener definido ese requerimiento, ¿no? O sea, con todas las características, cantidades, calidades, condiciones, requisitos de calificación, no. A través de la modalidad de contratación pública eficiente, las entidades del Estado, o las áreas usuarias en todo caso, pueden ir gestionando la contratación de un determinado bien o servicio, pero a nivel de una idea, a nivel de la definición de los objetivos. Y ya en el transcurso se va a ir construyendo el requerimiento, ¿no? Y en virtud de este, pues se selecciona el proveedor. Por otro lado, también como parte del análisis, se se identifica, en realidad, se identifica y determina cuál es el evaluador o el tipo de evaluador que resulta más conveniente para el procedimiento de selección. ¿Se acuerdan ustedes los tipos de evaluadores? Teníamos por un lado al oficial de compra. Los oficiales de compra son los servidores públicos, o sea, los logísticos de la DEC. O también otro tipo de evaluador es el comité o un jurado, ¿no? La diferencia entre el comité y el jurado es que el comité va a estar integrado por tres personas, de las cuales uno va a ser comprador público y otro va a ser un experto o profesional que tenga conocimiento técnico en el objeto de la convocatoria. Probablemente sea uno del área usuaria, ¿no? El tercero es libre, puede ser de cualquier dependencia de la entidad. Y a diferencia de lo que pasa en un jurado, es que el jurado tiene mínimo 3 integrantes y tiene máximo 5 integrantes, de los cuales los 3 o los 5 tienen que tener la pericia, tienen que tener esa experticia justamente para integrar este comité o este jurado, ¿no? Ahora, lo que se ha previsto también como parte de la estrategia es que se pueda determinar cuál es el perfil. Claro, el perfil que yo les venía comentando es el perfil mínimo que establece la norma, ¿no? ¿Sí? Pero dependiendo también de la complejidad, dependiendo de la magnitud de la especialidad, podría establecerse algún perfil en particular, ¿no? Que tengan conocimientos, capacitación en cierta materia, eh, que tengan ciertos años de antigüedad. Por ejemplo, para el caso de los compradores públicos y para el caso de los integrantes del comité, no hay un requisito en particular. La norma solo dice que tengan conocimiento técnico, ¿no? El caso de los comités, por ejemplo, ¿sí? Pero no te establece cuál es su formación académica, no te establece si tiene que tener 3 años de experiencia general, 3 años de experiencia específica, solamente en el tema de obras, en el tema de consultorías, en el tema de supervisiones, en el tema de la compra de un bien en particular, no lo regula. En el caso de los jurados, ahí sí la norma por lo menos ha avanzado un poquito más y lo que te dice es que todos los miembros o todos los jurados tienen que tener mínimo 8 años de experiencia en general y 5 años de experiencia en el objeto, que es materia de la convocatoria del procedimiento de selección. Pero adicionalmente a eso, como parte de la definición de la estrategia, si es que ustedes consideran que es conveniente ajustar, modificar ese alcance, también se puede realizar. Otra cuestión relevante al momento de definir la estrategia de la contratación es la definición de los requisitos de calificación y precalificación, así como los factores, ¿no? Si bien el área usuaria puede emitir una propuesta de estos requisitos, tanto de calificación como precalificación, eh, como parte de la estrategia y de la interacción del mercado, estos requisitos se pueden modificar. ¿Cuáles son los requisitos, por cierto, de calificación que están previstos hoy en día en la norma? Comenzamos con el requisito de capacidad legal, ¿no? Requisito de capacidad legal es la solicitud de presentación de ese permiso, esa licencia, ese, ese documento que les permite desarrollar esa actividad que es objeto del procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, si van a convocar ustedes el proceso de combustible, ¿cuál será el requisito de calificación? Habilitación. O sea, ¿qué documento debería tener ese proveedor para que comercialice, almacene y expenda combustible? Mínimo, su autorización emitida por los SINARMIN, ¿no? Si van a contratar servicios de repente de seguridad y vigilancia, requisito de habilitación, autorización de la SUCAME, autorización de intermediación laboral. En el caso de, por ejemplo, compra de alimentos, medicamentos, puede ser su DIGESA, su DIGEMIT, ¿no? Entonces, el requisito de habilitación, repito, es ese documento o es esa autorización, ese permiso
que le permite al postor desarrollar esa actividad que es materia del procedimiento de selección. Entonces, capacidad legal es uno de los requisitos obligatorios cuando exista. En el caso de consultorías y ejecuciones de obras, yo hasta ahora, en realidad, en todo el tiempo de experiencia que tengo, no he visto algún requisito de habilitación o algún permiso, alguna autorización que le tengamos que pedir a los ejecutores de obra para que ejecuten alguna obra en particular. No lo he ubicado. Pero pese a eso, las bases estándar se sigue considerando, ¿no? El caso exista, el caso identifiquen, lo pueden solicitar. Otro de los requisitos de calificación que se han incorporado son, por ejemplo, aquellos vinculados a la capacidad técnica y profesional. Capacidad técnica, equipamiento estratégico. ¿Sí? Entonces hay que evaluar también, dependiendo del alcance del requerimiento, dependiendo del tipo de prestaciones que se vayan a ejecutar, si es que para estos casos, ¿no? Entonces resulta necesario que el proveedor cuente con cierto equipamiento o con cierta infraestructura. Por ejemplo, si yo voy a convocar el servicio de mantenimiento de vehículos de mi entidad, ¿no? Ya sea vehículos livianos o pesados, ¿ah? ¿Sí? Las municipalidades, por ejemplo, contratan servicio de mantenimiento para sus camiones recolectores de basura, para sus volquetes, maquinaria pesada, para sus camionetas, para sus motocicletas, ¿no? Entonces, si yo voy a convocar un servicio de mantenimiento de vehículos, entonces mínimo tendré que considerar como infraestructura estratégica que ese proveedor o esos proveedores cuenten con un taller, podría ser autorizado de la marca o podría ser algún taller que, que cumpla ciertos requisitos o exigencias, ¿no? Equipamiento estratégico también, dependiendo del objeto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese mantenimiento, ¿qué equipos estratégicos ustedes le pedirían? A ver, vamos, aprovechamos para conversar un ratito. Requisito de capacidad legal, equipamiento estratégico, servicio de mantenimiento de vehículo o maquinaria pesada. ¿Qué tipo de equipamiento le pedirían ustedes al proveedor? Que sea estratégico, claro, ¿no? No, pueden utilizar el chat, el micrófono, yo los escucho. ¿Qué equipos serán relevantes para un mantenimiento de vehículos? ¿Una gata hidráulica será estratégico o no? O muy básico. ¿Una plataforma aérea? ¿Sí? Entonces vean ustedes, ¿no? Que dependiendo de la naturaleza de la contratación, hay que hacer ese análisis, pues, ¿no? Y determinar qué equipos son estratégicos para efectos que el proveedor realice esa actividad, ¿no? En el caso de una consultoría, con frecuencia, ¿qué le piden al proveedor para que desarrolle la consultoría? Mínimo, equipo informático, ¿no? Laptops con determinado nivel de procesador, software, ¿no? Le piden equipo plotter, le piden impresoras, le piden camioneta, porque de repente para hacer esto, eh, determinados estudios, ¿no? Entonces se necesita pues que se movilice. Entonces, dentro de estos podríamos pedir como parte del equipamiento estratégico. Y luego, dentro de la capacidad profesional, se evalúan dos cosas vinculadas al plantel clave, ¿no? O al personal clave. Una de ellas es su formación académica, que podría ser a nivel de bachiller o universitario. Y por otro lado, también se evalúa la experiencia en la actividad o en la especialidad. Entonces, estos aspectos son los que se van a definir justamente, ¿no? Al momento de la definición de los requisitos de calificación. Luego tenemos otro requisito de calificación que se llama experiencia del postor en la especialidad. Entonces, dependiendo si es un bien, es un servicio, una consultoría, una obra, podemos pedirle cierto monto de experiencia, ¿no? En el caso de bienes y servicios, como máximo, 3 veces de la cuantía. Recuerde que con la nueva norma ya no hay valor estimado, ya no hay valor referencial, ahora se llama cuantía, ese monto por el cual vamos a realizar esa contratación, ¿no? Entonces, bienes y servicios se le puede pedir experiencia acumulada, facturada, hasta 3 veces la cuantía, salvo que sea una MIPE. Para las MIPES, este es un beneficio que se ha incorporado también en la ley 32069, es posible que se le pida máximo hasta el 25% de la cuantía. O sea, si la cuantía es 100.000, ordinariamente le pedíamos 3 veces hasta 300.000, ¿no? Pero si en ese proceso va a participar una micro, una pequeña empresa, como ocurre normalmente para las licitaciones y concursos públicos abreviados, ¿no?
Entonces, es posible que ahí incorporemos el criterio de evaluar la experiencia del postor solamente hasta el 25% de la cuantía. O sea, si mi cuantía es 100.000, ¿no? A lo mucho lo que podré pedir como experiencia es 25.000. ¿Qué más? Otro de los requisitos de calificación que se ha incorporado en la norma son las condiciones para participar como postor. ¿Sí? Como consorcio, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué criterios se consideran ahí? Por ejemplo, pueden definir la cantidad máxima de consorciados, ¿no? Dependiendo del monto del proceso, ¿no? Ustedes pueden definir si es un proceso chiquito, 100.000, 200.000, bueno, pues acá que se consorcien máximo dos, ¿no? Pero si es medio millón, un millón, bueno, la cosa cambia, ¿no? Bueno, acá sí podrían consorciarse dos, tres, hasta cuatro de repente, ¿no? ¿Sí? Esto con ánimos, pues, de propiciar, como siempre venimos comentando, la pluralidad de ofertas. ¿Ya? ¿Qué más puedes definir aparte de la cantidad de consorciados? El porcentaje de participación de cada uno de ellos y asimismo el porcentaje de aquel que va a acreditar la mayor parte de experiencia. ¿Sí? Muchas veces vemos en la práctica que se compra la experiencia del postor, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es cuando participa la empresa A, que tiene el 99% de participación, pero no aporta nada de experiencia. Y tenemos a la empresa B, que va a participar solo con el 1%, pero aporta toda la experiencia. O sea, en la práctica, ¿quién crees que va a ejecutar esa obra? ¿Quién crees que va a ejecutar ese contrato? A, que tiene 99% sin experiencia, o B, que tiene el 1% y tiene toda la experiencia. No es evidente que quien va a ejecutar es A, pero A no tiene experiencia. Entonces, para contingenciar este tipo de situaciones, como parte del requisito de capacidad legal, condiciones del consorcio, ustedes pueden determinar, ¿no? Que en este procedimiento de selección aquel postor que acredite la mayor parte de experiencia, mínimo debe participar con un 50% de obligaciones. O 30, 70-30 podría ser, ¿no? Pero ese análisis justamente la tienen que definir acá en la estrategia. Ya a través del formato que ha publicado la DGA, ¿no? Les da varias opciones para que puedan marcar, para que puedan complementar, para que puedan llenar, desagregar, y en función de eso determinar cuál es la opción más viable para este procedimiento de selección. Entonces yo les decía que el área usuario inicialmente puede proponer los requisitos de calificación, pero a su vez la DEC, ¿no? La DEC es la dependencia encargada de las contrataciones, la que formula toda esta estrategia. Con ocasión de esta elaboración de la estrategia, podrían precisar, mejorar, ¿no? O incluso modificar estos requisitos de calificación o de precalificación. No obstante, ¿qué ocurre con los factores de evaluación? Tradicionalmente se decía que los factores de evaluación los determina el comité de selección, ¿no? Con la nueva norma eso también ha cambiado. Los factores de evaluación los determina la DEC como parte de la estrategia de la contratación. Sin embargo, el comité de selección o el jurado puede también solicitar o proponer que se modifiquen ciertos factores, claro, como parte también del análisis de la interacción en el mercado. Otro de los cambios que yo les venía comentando que se ha generado con la nueva norma es que ahora los evaluadores, ¿no? O sea, el equivalente al comité de selección, van a participar desde las actuaciones preparatorias si así lo considera la estrategia. Claro, con la norma anterior, tú tenías el requerimiento, hacías tu indagación de mercado, pedías la certificación, aprobabas el expediente y después se designaba el comité de selección, ¿no? Con la nueva norma esto ha cambiado. Ahora los evaluadores pueden ser designados antes de que se apruebe el expediente de contratación. Pueden ser designados inmediatamente después de que se ha formulado el requerimiento. Y como tal, pueden participar, como les repito, ¿no? En la definición de la estrategia. ¿Ya? Vamos, hasta acá alguna duda, consultas, ¿vamos bien? Veo más de 70 personas conectadas. A ver, ¿estamos bien? ¿No tienen ninguna duda? Perfecto, vamos bien, me dice. Ok, seguimos entonces. En la nueva norma también se han incorporado determinadas modalidades de pago y sistemas de entrega. Con la nueva norma, las modalidades de pago son lo que con la norma anterior se denominaban sistemas de contratación. ¿Se acuerdan? Suma alzada, llave en mano, eh, precios unitarios, tarifas, porcentajes, costos reembolsables se incorpora con la nueva norma. ¿Sí? Entonces, ese análisis, ¿no? A ver, si el área usuaria tiene totalmente definidas sus prestaciones,
Entonces, probablemente convoque una contratación por suma alzada, ¿no? Un ejemplo, el que les ponía, nosotros queremos adquirir una ambulancia, ¿no? Entonces, como ya sé la cantidad de ambulancias, como ya tengo mis prestaciones, mis cantidades, mis calidades definidas, el sistema va a ser suma alzada, ¿no? Sin embargo, yo voy a comprar suero medicinal. Oye, pero todos los años el hospital consume suero, sí, pero todos los años consume lo mismo, no. Entonces, como yo no conozco con certeza cuál es el consumo, la cantidad de lo que se va a necesitar en la ejecución del contrato, entonces mejor apliquemos modalidad de pago, precios unitarios, ¿no? De tal manera que durante la ejecución del contrato, yo únicamente le voy a pagar al contratista lo que efectivamente consumamos o lo que efectivamente pues utilicemos, ¿no? ¿Sí? No tengo la necesidad de agotar el contrato. Si bien es cierto, tengo cantidades referenciales o estimadas, pero no tengo la obligación de pagarle todo. Claro, si se agota todo durante la vigencia del contrato, bueno, pues a buena hora, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, tenemos también los sistemas de entrega, ¿no? Dentro de los sistemas de entrega, por esas situaciones de la vida, ¿no? Nos han cambiado ahí los nombres con la nueva norma, pero lo que ahora son sistemas de entrega con la norma anterior eran modalidades de contratación. ¿Se acuerdan ustedes del famoso llave en mano? ¿No? Por ejemplo, en bienes. Si yo quiero que el proveedor no solamente me entregue el bien, sino que además me lo instale y me deje funcionando, ejemplo, un ascensor, ejemplo, equipos de aire acondicionado, ejemplo, motores, ¿no? Entonces, si yo quiero que el proveedor me entregue el bien, lo instale, lo deje funcionando, el sistema de entrega va a ser llave en mano, ¿sí? Con la nueva norma, en el artículo 29 del reglamento, también se incorpora el sistema de entrega de llave en mano con mantenimiento, ¿sí? Se incorpora suministro por comodato, diseño de operación y mantenimiento y gestión de instalaciones, ¿no? Va a depender ya del objeto, pues propiamente que la entidad establezca para la gestión de ese procedimiento de selección. ¿Qué más? ¿Qué más se analiza acá? De corresponder, también a nivel de la estrategia, evaluamos cómo se va a pagar esa contratación, ¿no? Oye, ¿con qué fuente de financiamiento va a ser? ¿Ah? Va a ser RO, ¿no? Recursos ordinarios, RDR, recursos directamente recaudados, va a ser por un financiamiento que deriva de canon, sobre canon, regalías, una donación, ¿no? Entonces, todo ese análisis también se incorpora dentro de la estrategia de la contratación, ¿no? Incluso habíamos dicho que como parte de la interacción del mercado, eh, pueden actualizar la cuantía, que como bien lo hemos venido comentando ya con la nueva norma, la cuantía ya no se determina en la interacción del mercado, la cuantía se determina en el cuadro multianual de necesidades, ¿sí? Pero con ocasión de la interacción del mercado, ¿no? Lo que era antes la indagación, entonces se podría modificar ya sea hacia arriba, hacia abajo ese valor. También evaluamos la posibilidad de exigir ciertas garantías y otorgar adelantos. Con la nueva norma se siguen manteniendo las tres garantías que teníamos con la norma anterior, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento del contrato, la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, ¿no? Y esto, obviamente, la garantía también por adelantos, ¿no? ¿Ya? Los porcentajes siguen igual. Garantía de fiel cumplimiento 10%, garantía por prestaciones accesorias 10%. En el caso de adelantos va a depender el adelanto que otorgue la entidad, ¿no? En el caso de bienes y servicios, lo máximo que se puede otorgar como adelanto directo es el 30%, ¿no? En cuyo caso, el postor tendría que presentarte una garantía por idéntico monto. Lo que sí ha variado, por ejemplo, es el documento con el cual puedes acreditar esas garantías y adelantos, ¿no? Se incorpora el fideicomiso como un requisito también para poder garantizar estos montos. Se incorpora la carta fianza financiera que ya la teníamos, se incorpora el contrato de seguro, que era el equivalente a la póliza de seguro, y también el sistema de retenciones, ¿ya? Con la nueva norma se puede retener, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, hasta importes equivalentes a 485.000 soles. Esto es que el proveedor es una mediana o grande empresa. Pero si el proveedor es una micro o pequeña empresa, no hay límite o no hay cuantificación para efectos de la retención, ¿sí? Entonces, eso también, no se preocupe, que ya lo vamos a ver seguramente cuando toquemos el tema de ejecución contractual, pero bueno, vamos dando unas pinceladas, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué es relevante hacer ese análisis, no?
porque como parte de la definición de la estrategia, yo les venía comentando que no solamente analizamos una posible frustración del procedimiento de selección, o sea, que no se adjudique la buena pro, ¿no? O sea, lo ideal es que se adjudique, se consciente, se firme el contrato, ¿no? Pero la estrategia no solamente busca que analices hasta ese nivel, sino que busca que analices todo lo que puede ocurrir durante la ejecución del contrato. Y somos conscientes que muchas veces los contratos no se han suscrito. ¿Por qué? Porque le pedimos una garantía de fiel cumplimiento y el postor no la tramita de manera oportuna, pues, o no le dan la garantía. Por eso es que ya como parte del procedimiento de suscripción de contrato, ahora incluso se ha flexibilizado los plazos para firma del contrato. Si es un procedimiento de selección donde se incluye garantía, el postor tiene 8 días para presentar los documentos. Si es un procedimiento de selección donde no se va a presentar las garantías, el plazo baja a 5. Luego, para efectos de la subsanación, inicialmente se le pueden dar 4 días para que subsane su garantía. Pero la norma incluso ha previsto ahora el mecanismo de ampliación de plazo para subsanación. O sea, inicialmente le das 4 días para que subsane, pero si el proveedor lo solicita, le puedes ampliar en 4 días más. Esto, repito, porque ya se ha advertido de que en muchos casos en realidad ese contrato no se ha podido firmar justamente por la falta de presentación de la garantía, ¿no? Entonces vamos por ahí analizando y mejorando también ese camino. ¿Qué más? Hay que hacer un análisis de los consumos históricos de los bienes, ¿no? Esto se hace ahí con control patrimonial, ¿sí? Para efectos de verificar también que no se compre más de lo necesario o que se tenga donde almacenar, puede ser el caso, para eso también se incorpora dentro del requerimiento, se incorpora pues una especie de cronograma de entregas o distribuciones, ¿no? ¿Sí? No necesitas tener un almacén enorme para poder estoquearte o tener pues ciertos bienes, insumos, ¿no? ¿Qué más? Se establece también un cronograma estimado de cuánto va a durar el procedimiento de selección. Ya vamos a verlo en un momento cuando veamos el desarrollo de los procesos, ¿no? Por ejemplo, pero en una licitación o concurso público convencional, como mínimo, desde que se convoca el procedimiento de selección a través del CAC de la Pladicop hasta la etapa de presentación de ofertas, como mínimo tienen que transcurrir 22 días hábiles, ¿no? Pero esto sin contingenciar que en el camino, pues, a veces se presentan muchas consultas, observaciones y el plazo para absolverlos se prorroga. Hay elevación al OCE para que el OCE emita pronunciamiento, ¿no? Hay que esperar el plazo entre la integración y la presentación de ofertas, en fin, o entre otras situaciones, ¿no? Entonces, en ese cronograma vas contingenciando, vas programando justamente todos los hechos que dependiendo del procedimiento de selección podrían generarse. Luego también se analizan los roles y responsabilidades de todos los involucrados en el procedimiento de contratación. Ojo, no solamente me refiero a los evaluadores, sino también dentro de estos a los responsables del área usuaria, a los responsables de la DEC y a los responsables del AGA. Se evalúa también la posibilidad de agrupar diversas prestaciones y recuerden que de acuerdo a la teoría del agrupamiento de objetos contractuales, la regla general es consolidar, ¿no? ¿Sí? Y la regla prohibida es el fraccionamiento. ¿Qué es el fraccionamiento? El fraccionamiento es dividir, ¿no? Entonces tú no puedes dividir contrataciones para efectos de beneficiar de repente a algún proveedor determinado en el mercado, ¿no? Porque la norma, como les repito, lo ha incorporado pues como un supuesto, ¿no? Prohibido, como un supuesto que no va por el análisis o por el alcance de la norma, porque la norma lo que busca es agrupar, consolidar. Se entiende que si tú agrupas y tú consolidas, incluso los costos en el mercado tendrían que disminuir, ¿no? Podrías incluso aprovechar mejores costos a través de las economías de escalas. Y bajo esa lógica también es que se incorporan los procedimientos a través de las modalidades especiales de contratación denominadas las compras corporativas, las compras centralizadas, ¿sí? Las compras por encargo, porque se entiende que hacer una compra más grande, de todas maneras, mejora los precios y mejoran las condiciones de la ejecución del contrato. Entonces, todo eso también lo tenemos que tener acá como parte de la evaluación, ¿ya? Entonces, entre esto es por lo menos lo principal que tenemos que revisar, que tenemos que conocer con respecto a la estrategia. Vamos a conocer con ustedes también dentro del tablero que publicó la DGA, el tablero normativo. Vamos a ver la estructura del informe que contiene el análisis de la estrategia, ¿ya?
Aquí está. Me parece que con ustedes ya hemos revisado en la sesión anterior este tablero, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Estoy dando clases todos los días con grupos distintos, ya pierdo a veces la noción de que hemos desarrollado con algunos. ¿Sí revisamos con ustedes el tablero o no? A ver, confírmame. Sí, sí lo hemos revisado en las clases Sí, anteriores. ¿verdad? Perfecto, gracias. Entonces, como parte del tablero, vamos puntualmente, ¿no? A ver, acá está, la DGA aprobó, acá está. Formato de estrategia de la contratación. Acá está el formato. Hemos revisado el formato, pero, perdón, el tablero, pero no hemos entrado a todos los documentos, ¿no? No, solo dio un breve presentación. Ah, perfecto. Ok, entonces, ¿sí se visualiza el formato de la estrategia o no? A ver, Visualizar, profesor. muy bien, gracias. A ver, está. Ok, ahora sí, formato de la estrategia. ¿No? Entonces, en la columna izquierda nos dice que las variables materia de análisis son las siguientes, ¿no? Es justamente lo que veníamos comentando, ¿no? Hay que identificar el tipo de procedimiento de selección, señalar si se modifica el tipo de procedimiento de selección que está previsto en el PAC del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Si se modifica, hay que consignar el sustento. Luego, marcamos, ¿no? Y justificamos, sustentamos en aquellos casos donde sea necesario justificar que este procedimiento no va a ser a través de un proceso competitivo, ¿no? Sino que por razones, ya les venía comentando yo, porque hay un desabastecimiento, hay una cuestión, pues, por ejemplo, de ejecutar prestaciones que derivan de un contrato resuelto, un contrato declarado nulo, o ya han advertido que hay un solo proveedor en el mercado, que hay bienes que no admiten sustitutos, son servicios de publicidad. Entonces, han identificado algún supuesto que daría lugar a un procedimiento de selección no competitivo, ¿no? Entonces, acá se digita y se consigna, se justifica justamente todo ese análisis. Y ese análisis puede ser del tipo técnico o puede ser del tipo legal, o de ambos, ¿no? Luego tenemos que precisar acá también datos en el punto C sobre la declaratoria de viabilidad en el caso de los IOBARs. ¿Es inversión, no es inversión? Ahí le damos un check, llenamos el código único de inversión, el famoso CUI. Entonces, para no dilatar tanto en realidad el formato, me parece que del aula virtual ya hemos registrado el tablero normativo, ¿no? Entonces ingresen ustedes al formato de la estrategia, porque eso es lo que está haciendo ahorita la DECA. Entonces los compradores públicos de la DEC, una vez que han segmentado requerimientos sobre la base de la programación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces, una vez que han segmentado, le comunican esa segmentación al área usuaria, indicando el cronograma para la presentación del requerimiento. El área usuaria envía su requerimiento, ¿no? Inmediatamente comienzan con llenar este cuadrito y comienzan a determinar, pues, la estrategia que van a utilizar para efectos de convocar este procedimiento de selección. Entonces, vean que hay un montón de puntos, básicamente todos los que yo les había resumido hace un momento, ¿no? Entonces van a tener que... Algunos me dicen que esto es como si llenáramos el resumen ejecutivo. No sé si les parece a ustedes. ¿Han tenido la oportunidad de llenar el formato resumen ejecutivo? Entonces pareciera que por ella ha sustituido ese formato, ¿no? Bueno, ahí está, revísenlo, por favor. Si hay dudas, la próxima clase me las comentan. ¿Ya? Ahí está. Entonces seguimos si no hay ninguna duda, si no hay consultas. Vamos a hablar sobre la interacción del mercado. Con la nueva norma, ¿no? Esta herramienta de consulta al mercado, esta herramienta de interacción justamente en el mercado con los diversos proveedores,
¿no? O con las fuentes de información, se llama interacción del mercado. Y esta interacción del mercado puede ser de dos tipos, indagación o consulta. ¿Sí? Entonces, con la norma anterior, la indagación en el mercado nos servía para cinco cosas puntuales. La primera de ellas, y la más importante, era para determinar el monto de la contratación. ¿Sí? Ahí determinabas tú el valor estimado. ¿Qué más? ¿Para qué nos servía con la normativa anterior la indagación del mercado? Para identificarse pluralidad de ofertas o de marcas. Tercero, para poder mejorar el requerimiento, los requisitos de calificación, ¿sí? Para poder obtener información que te permitan determinar los factores de evaluación, cómo vas a otorgar puntaje a los postores. Y por último, la indagación del mercado te servía para evaluar la distribución de la buena pro. Es que habían algunos casos, ¿no? Yo recuerdo mucho estos procesos para algunos alimentos, ¿no? Entonces, donde tú convocabas el procedimiento y un solo proveedor no te podía abastecer con todo, pues. Entonces, adjudicabas según la cantidad y los precios ofertados. Distribuías la buena pro, ¿no? Era un proceso muy peculiar, ¿no? Donde no había un solo ganador, habían varios ganadores y cada uno de ellos era adjudicado por una determinada cantidad, ¿no? Y por un determinado monto. Claro que empezábamos con la oferta más baja, ¿sí? Entonces, para estas cinco cosas es que con la norma anterior se hacía la indagación de mercado. Ese contexto, ese escenario ha cambiado, ¿no? Con la nueva norma. Y hoy en día nos dicen que la interacción del mercado principalmente sirve para perfeccionar el requerimiento, ¿sí? Y alternativamente, ya con esta información, podemos actualizar la cuantía que está considerada en el pack del cuadro multianual de necesidades, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Con la nueva norma, el monto de la contratación ya está definida desde el cuadro multianual. O sea, ese es el monto con el cual en teoría deberías convocar tu procedimiento de selección, ¿no? Entonces, sin embargo, como parte de la interacción, que por cierto no es obligatorio, ¿no? Entonces podrías actualizar dicho monto. Ahora, también lo que busca esta interacción de mercado es medir la existencia, pues, o la pluralidad de ofertas, ¿no? Que haya competencia y evitar cualquier riesgo de frustración del procedimiento de selección. El OCE, ¿no? Antes de que se convierta en OS, hace un par de años, hizo un análisis de la demanda y de cuántos postores habían por cada procedimiento de selección. Y la respuesta fue un poco preocupante porque se determinaba que por cada procedimiento de selección solamente teníamos 2.5 postores o 2.5 participantes. ¿Sí? Entonces, esto denota en realidad que no había mucha competencia y es por eso que muchos procedimientos de selección se declaraban desiertos, ¿no? Entonces, esto creo que ha mejorado ligeramente en realidad, pero la interacción del mercado lo que busca también es eso, ¿no? O sea, busca determinar que para esa compra, para esa contratación, sí existan varias ofertas en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tienen los tipos de interacción del mercado que ya les venía comentando. La diferencia entre la indagación de mercado y la consulta al mercado es que la indagación es un trabajo más de gabinete. Acá el comprador público lo que va a hacer es agarrar su computadora y comenzar, ¿no? A buscar información histórica, ya sea de la misma entidad, de otras entidades, del sector privado también si desean, ¿no? Va a ingresar a buscar en los procedimientos de selección del SEACE, ¿no? Ahora con la nueva norma en el SEACE de la Pladicó, va a buscar contratos similares, va a buscar las órdenes de compra, las órdenes de servicio, ¿no? Va a verificar los récords históricos de consumo, ahí coordinará con control patrimonial, con almacén, con servicios generales, ¿no? Para ubicar toda esta información. Pero la cosa es que la indagación hoy en día es solamente un trabajo de gabinete, no se coordina con proveedores, ¿no? Y toda la información que justamente se necesita, ¿no? Para complementar la estrategia. Ahora, esta indagación puede ser básica o puede ser avanzada. La indagación es básica, ¿no? Se utiliza una sola fuente. Por ejemplo, puede ser histórico de precios o puede ser contratos adjudicados. Ahora, si determinan como parte de la estrategia que necesitan una indagación avanzada,
ahí sí tendrán que considerar como mínimo dos fuentes de información, ¿no? Puede ser un precio histórico, puede ser un precio se hace, o puede ser otro que ustedes consideren pertinente, ¿no? Pueden considerar también, por cierto, acá precios listas, ¿no? De páginas web. Pueden considerar precios que se difunden a través de diversas plataformas de mercadeo, ¿no? Entonces, queda eso ya a disposición del comprador público, ¿no? El comprador público va a tener que sustentar ahí qué fuentes utiliza para efectos de la indagación. Y ya por otro lado, con lo que respecta a la consulta al mercado, ahí sí pues hay una interacción directa, ¿no? Acá sí el comprador público va a tener que buscar a proveedores, va a tener que intercambiar información. Y esta consulta al mercado también puede ser básica o puede ser avanzada. En una consulta básica se emplea por lo menos una herramienta de interacción, que puede ser esta herramienta escrita o puede ser a través de reuniones, reuniones individuales o reuniones grupales, pueden hacer talleres, ¿no? Pueden hacer otro tipo de sesiones. Y si la consulta al mercado es avanzada, obligatoriamente se tienen que utilizar como mínimo dos herramientas distintas. A continuación, vean ustedes las herramientas que se podrían utilizar, ¿sí? Herramientas escritas para retroalimentar, ¿no? Para retroalimentación de varios proveedores, tienen solicitudes de información, difusión de requerimiento a través del SEACE de la Pladicop, ¿no? Pueden utilizar otros también como el cotizador SEACE y dentro de reuniones para analizar algunos aspectos claves, ¿no? Muchas veces ustedes saben que una cotización es muy fría, una estructura de costos es muy fría, no te permite entender cómo se llegó a determinado monto, ¿no? Entonces, para eso se pueden realizar reuniones informativas, talleres con la industria, eventos de exposición, reuniones uno a uno, grupales, entre otras. Y ya resumiendo propiamente cómo se determina la cuantía, ¿no? Yo les venía comentando hace un momento que hoy en día la cuantía de la contratación, entendiéndose como aquel monto con el cual se va a realizar la convocatoria del procedimiento de selección, se basa en el pack del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces el área usuaria, cada vez que tiene una necesidad, ¿no? Entonces lo tiene que incluir de cajón ahora en el CMN, ¿no? Antes lo tenían que incluir como requisito, es más, para convocar el procedimiento de selección en el pack, ¿no? Pero con la nueva norma lo incluyes en el CMN, por ahora pack del CMN, ¿no? Y con ese monto es que en teoría comienzas a construir también todo el requerimiento, define la estrategia, se aprueba el expediente de contratación y se convoca el procedimiento de selección, ¿no? Salvo que este monto se modifique como parte de la interacción en el mercado. Esta cuantía incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales y cualquier otro concepto que le sea aplicable, ¿sí? En el caso de procedimiento de selección por relación de ítems, lotes o tramos, esta cuantía o la cuantía total se determina sobre la sumatoria de todos los valores individuales. Un dato más, por cierto, con la norma anterior, el valor estimado, ¿se acuerdan que era reservado? Se publicaba el proceso y no se podía conocer cuánto era el monto, ¿no? Esto en buena cuenta porque eh, se consideraba conveniente muchas veces dejar al mercado que te defina pues algunos alcances, algunos conceptos, montos, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros le damos un monto referencial, por ejemplo, le decíamos el valor estimado de 100.000, entonces los proveedores sobre la base de los 100.000 comenzaban a construir su oferta económica, ¿no? Lo cual no es lo más adecuado muchas veces en el mercado, ¿no? ¿Sí? Entonces se modificó ese alcance y dijeron, ¿sabes qué? El valor estimado va a ser reservado, que nadie se entere hasta el otorgamiento de la buena pro. Y esto sí, pues hasta cierto punto generó buenos resultados, ¿no? Porque si antes, como te decía, le poníamos el valor estimado 100.000, todos comenzaban a hacer su oferta económica sobre los 100.000, 98.000, 95.000, 99.000. En cambio, cuando ya no se difundía el valor estimado, los proveedores tenían la obligación de hacer sus cálculos directos propios, ¿no? ¿Sí? Y obteníamos ofertas mucho menores, ¿ah? Teníamos ofertas incluso de 100.000 que se bajaban a 50.000, 60.000. Y bueno, eso de alguna manera era
económicamente viable para nosotros, ¿no? Entonces, con la nueva norma, lo que nos han dicho es que no es obligatorio informar la cuantía del Cuidado, procedimiento de Gaby, cuidado. selección, ¿ya? No es obligatorio, pero como parte de la estrategia van a tener que determinar justamente ese alcance, ¿no? En qué casos de repente determinar o informar la cuantía sí puede servir como referencia para la presentación de ofertas y que otros casos no. Entonces, hasta acá vamos cerrando justamente esta parte de la fase preparatoria del procedimiento de selección para ingresar a la fase selectiva, ¿ya? Salvo que tengan por parte de ustedes alguna duda, Yo sabía que ella era la que estaba alguna hablando. consulta. No, pero yo no quiero. Sí, a ver, ¿seguimos bien? Muy bien, gracias. Gracias, Mari. Estamos bien, me dicen conforme, dice Ricardo. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, continuamos, a ver. Ahí están las tres fases del proceso de contratación pública. Ya hemos desarrollado la fase preparatoria, ¿no? Vamos a ver, lo que nos falta ahí nada más básicamente es ver el tema de bases, ¿no? Porque sobre la base de la definición de la estrategia de contratación habíamos dicho que se apruebe el expediente de contratación. Esa aprobación del expediente de contratación está a cargo del AGA. El AGA, no se olviden con la nueva norma, es la Autoridad de Gestión Administrativa, ¿no? Es el máximo representante administrativo, decíamos, ¿no? Eh, y luego de eso, ¿no? Ya los evaluadores, pues propiamente elaboran las bases, ¿no? Las bases o los documentos del procedimiento de selección y con eso ingresamos ya a la fase selectiva. Y en las próximas sesiones vamos a desarrollar también toda la parte de ejecución contractual. Entonces, el procedimiento de selección se inicia con la convocatoria y culmina cuando se genera alguno de los cuatro escenarios que están planteados, ¿no? El primero de ellos es cuando se perfecciona el contrato. Y acá tenemos que precisarles bien a aquellos que participan como evaluadores o que en algún momento participaron como integrantes del comité de selección, porque el procedimiento de selección no termina cuando se otorga la buena pro, tampoco termina cuando se consiente la buena pro. El procedimiento de selección culmina cuando se firme el contrato. Ahí culmina. Ese es un escenario. Otra situación podría darse cuando se cancela el procedimiento de selección. ¿Sí? ¿Y por qué causa se podría cancelar? Por ahí, por alguna situación de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Cuando desaparece la necesidad, cuando los recursos han tenido que ser destinados para otros fines de prioridad de la institución. ¿Sí? Pero el dato es que la cancelación se tiene que aprobar a través de una resolución, ¿no? Por parte del AGA y tiene que darse hasta antes del otorgamiento de la buena pro. Otro escenario por el cual culmina el procedimiento de selección es cuando se deja sin efecto por alguna causa imputable a la entidad, ¿no? O por algún otro procedimiento, ¿no? Que está regulado también en la norma y que genera justamente la no suscripción de contrato. Básicamente, esta no suscripción de contrato se debe, pues, cuando, por ejemplo, los postores adjudicados, ¿no? Pierden cierta condición o por alguna causa. Yo recuerdo en pandemia, eh, por lo menos ahí por lo menos vimos esta situación de manera muy constante, se adjudicaba la buena pro y pues los postores no presentaban todos los documentos de manera oportuna, ¿no?
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para determinar qué tipo de procedimiento de selección se va a convocar? Entonces, la norma ha establecido que hay 3 elementos para determinar en qué caso convoco licitación, concurso, subasta, ¿no? Comparación de precios. Y ahí comenzamos con el análisis desde el punto de vista del objeto y de la cuantía. Por el objeto, ¿no? Vamos a tener que diferenciar si es que mi requerimiento es un bien, un servicio, una consultoría o es una obra. Y por la cuantía, vamos a ver a través de este cuadrito, ahí está. Entonces, estos son los topes para los procedimientos de selección en este periodo 2025. En la columna izquierda, ustedes pueden identificar los tipos de procedimientos de selección que se han implementado. Y en la parte superior central van a poder ubicar ustedes la clasificación. ¿Se acuerdan que yo les dije que los procesos se clasificaban en base a 3 elementos? Primer elemento, el objeto. Entonces, en la parte superior central están los objetos, ¿no? Bienes, servicios en general, servicios de consultoría, consultoría en general y obras. Y en la parte central está la cuantía, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si una entidad requiere comprar bienes, y esos bienes son mayores a 485.000 soles, entonces lo que debería convocar es una licitación pública. Pero si esa entidad quiere comprar bienes por un monto menor a 485.000 soles, lo que deberá convocar es una licitación pública abreviada. Básicamente, la licitación pública y concurso público abreviado han venido a reemplazar lo que se conocía antes como las famosas adjudicaciones simplificadas, ¿no? Ya no hay, ahora son abreviadas. Ahora, ¿qué sucede si la entidad desea convocar la ejecución de una obra por un monto mayor a 5 millones? Entonces ahí sí convoca una licitación pública, ¿no? Si el monto de la obra es menor a 5 millones, convoca una licitación pública abreviada. Y la misma regla aplicamos para el caso de los servicios en general y consultoría. Será un concurso público de servicios siempre que la cuantía supere los 485.000 soles. Y en el caso de consultoría de obras y consultoría general, igualito, ¿no? La misma regla. Si supera los 485.000 soles, será una licitación pública de servicios o de consultoría. ¿Sí? Y si el monto es inferior a los 485.000, pues convocarán un concurso público abreviado. ¿Ya? Vean ustedes que en cada uno de los topes que tenemos se ha establecido el monto de los 42.800, ¿no? ¿Sí? Porque si la cuantía de estos requerimientos es menor a 42.800, pues ya no se convoca un procedimiento de selección competitivo, ¿no? Lo que se realiza es una contratación a través de un contrato menor, lo que antes era como 8 ITs. Se incorporó también con la nueva norma 2 procedimientos especiales más. Uno de ellos llamado concurso público para evaluadores expertos y el otro concurso público para gerentes de proyectos. ¿Sí? Yo les venía comentando hace un momento que los evaluadores pueden ser de 3 tipos: oficial de compra, comités y jurados. Y justamente cuando se designen comités o jurados, la entidad puede designar a un experto independiente. Ese experto independiente, cuando trabaje en la entidad, no les va a cobrar nada, pues, ¿no? Cuando trabaje en otra entidad, tampoco les va a cobrar. Pero si ese experto es un privado, ¿no? Es un proveedor, es un consultor, entonces la norma ya ha establecido este procedimiento para que ustedes lo contraten. Si va a participar en varios procesos y su monto supera las 8 ITs, entonces lo que deberían convocar es un concurso público para evaluadores expertos. Y lo mismo pasa para el caso de gerentes de proyectos, ¿no? Con la nueva norma habíamos dicho que las entidades del Estado, al momento de elaborar el requerimiento, pueden identificar el uso de un contrato estándar de ingeniería y construcción de uso internacional. Entonces, en estos casos, uno de los representantes también de la entidad, ¿no? Es el gerente de proyectos. Entonces, vean que acá se le puede sacar un procedimiento de selección y pagarle hasta 485.000 soles, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto, van a tener que hacer análisis y determinar, pues, si es que esto es viable que lo convoquen a través de este mecanismo de selección. Igual tenemos ahí este tipo de procesos llamado concurso público de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. No hay un techo superior,
basta que supere las 8 ITs, ¿no? Y se cumplen con los requisitos que establece la norma, se convoca a través de ese mecanismo. Luego las subastas inversas, si es que tienen ficha técnica y el monto supera también las 8 ITs, o sea, los 42.800, entonces también se puede convocar un procedimiento de subasta. Luego, en comparación de precios, vean que el monto se ha incrementado a comparación de lo que se regulaba con la norma anterior, ¿no? Hoy en día, basta que se trate de un bien o un servicio que sea de disponibilidad inmediata, fácil de obtener, que se comercialice en el mercado, y el monto supere las 8 ITs hasta los 100.000 soles, se puede realizar un procedimiento por comparación de precios. Y por otro lado, en el último punto, lo que en la nueva norma se denomina una contratación no competitiva, ¿no? O contratación directa, puede darse para el caso de bienes, servicios, consultoría y obras, pero siempre que el monto supere las 8 UITs. ¿Ok? Entonces, hasta acá. ¿Seguimos bien? ¿O alguna consulta, alguna duda? Vean ustedes que con la nueva norma, claro, con la norma anterior, habían 4 requisitos para convocar un procedimiento de selección. ¿Ya? Primer requisito era que ese bien, ese servicio, esa consultoría y obra esté en el plan anual de contrataciones del Estado. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, contar con expediente de contratación debidamente aprobado. Tercer requisito, que se haya asignado al comité de selección. Y cuarto requisito, que se hayan aprobado las bases. Bueno, con la nueva norma también ha cambiado esto. Ahora la norma solo exige 2 requisitos para convocar un procedimiento de selección. Primer requisito, que se haya aprobado el expediente de contratación. ¿Quién lo aprueba? El haga, habíamos dicho, ¿no? Y segundo requisito, que los evaluadores hayan elaborado las bases. Y las bases se elaboran de acuerdo al formato estándar que ha aprobado la DGA. Vamos al tablero. Estamos en el tablero. Directiva número 5, 2025, Economía y Finanzas. Bases estándar para los procedimientos de selección del marco de la ley 32069. Vean que la DGA ha aprobado 12 bases estándar para procedimientos de selección competitivo y en el orden 13, ¿no? Tenemos unas bases para procedimientos de selección no competitivos, ¿sí? Entonces, dependiendo, ya hemos visto ahí la categoría, ¿no? Si es un bien o es un servicio, ¿no? Tercer requisito, ¿no? Primer requisito, decíamos, el objeto, segundo requisito, la cuantía, y tercer requisito, la condición para el uso. Por ejemplo, ahí entran a tallar justamente las subastas inversas, las comparaciones de precios, ¿no? Si tiene ficha técnica, ¿no? Entonces, normalmente nos vamos por subasta, ¿no? Condición de uso, ¿sí? Y en función a esto, los evaluadores van a tener que descargar estos modelos estándar de bases, ya sea de bienes, ¿no? Servicios, consultoría de obras, ya sea para una licitación o concurso convencional, para un abreviado, o también las bases estándar de subasta inversa, comparación de precios, concurso de proyectos arquitectónicos o los no competitivos, ¿no? Ese expediente de contratación, tal como lo hemos venido comentando desde hace un momento, contiene básicamente toda la información de lo que ocurre en el proceso de contratación pública, no solamente desde el requerimiento, sino todo lo que ocurrió durante el desarrollo del procedimiento de selección, documentos para el perfeccionamiento del contrato,
incidencias que se han generado durante la ejecución del contrato. Y es más, si han habido controversias, ¿no? También forman parte del expediente de contratación. Y para mantener un expediente de contratación hoy en día ordenado, ¿no? Lo que se está priorizando es la digitalización también de todos sus documentos. Y asimismo que todas las dependencias por donde transcurra, ¿no? Algunos de los documentos que forman parte del expediente sean trasladados a la DEC para que la DEC los sistematice, ¿no? Y tenga pues un solo expediente de toda la información que conllevó a la atención de ese requerimiento, ya sea bien, servicio, consultoría y obra, ¿sí? Entonces, la DEC es el responsable de la custodia, de la disponibilidad, priorizando medios electrónicos, y es aprobado justamente por el AGA, ¿no? Antes de la fase de selección. Tenemos una nota aquí importante. ¿Qué ocurre si el procedimiento de selección es declarado desierto? ¿Se tiene que volver a aprobar el expediente de contratación? Bueno, ese criterio ya lo tenemos desde la normativa anterior, ¿no? ¿Sí? Si se declara desierto el procedimiento de selección, bueno, no es necesario, en primera cuenta, no es necesario volver a aprobar el expediente de contratación, salvo que se hayan realizado modificaciones como consecuencia de esa declaratoria de desierto. Y para eso los evaluadores, al momento de elaborar su acta, ¿no? Van a tener que establecer claramente ese extremo, ¿no? Si es que se tiene que modificar de repente algún alcance del requerimiento, algún alcance de los requisitos de calificación, o podría ser también, pues, alguna de las condiciones de los factores de evaluación, o podría ser alguna condición contractual también. Sí, entonces todo eso también se evalúa en su momento. Las bases, no se olviden, son los documentos del procedimiento de selección, contienen las reglas de cómo los postores deberían presentar sus ofertas y, consecuentemente, cuál es el procedimiento y metodología que debería aplicar el evaluador o los evaluadores para efectos de evaluar esas ofertas, ¿no? Entonces, recuerden que pueden ser elaboradas por el oficial de compra, pueden ser elaboradas por el comité o pueden ser elaboradas por la DEC. Si ustedes se han podido percatar, ¿no? No aparecen los jurados elaborando las bases. Y es que a los jurados se los designa para que cumplan un rol muy específico durante la etapa de evaluación y calificación de ofertas, ¿sí? Pero ellos no elaboran las bases. Cuando se designa jurados, la DEC tiene a su cargo la elaboración de las bases, así como otra actuación preparatoria. No se olviden que las bases estándar que ha aprobado la DGA y que hemos revisado hace un momento son de uso obligatorio bajo sanción de nulidad. Y que a su vez incluye como mínimo el requerimiento, los documentos para la presentación de las ofertas, ya sea para admisión, para calificación, para evaluación, así como las condiciones para la ejecución del contrato. Vamos a ver rápidamente las etapas del procedimiento de selección.
Ok, entonces acá tenemos un esquema de los diversos procedimientos de selección que se han incorporado con la nueva norma. Como punto de partida tenemos a la licitación pública, que tiene modalidades especiales y abreviadas, ¿no? Sí, por ejemplo, licitación pública se aplica para bienes y obras, se aplica para bienes especializados, también hay LPs abreviadas, hay LP para obras con precalificación, hay LPs con diálogo competitivo, esto para bienes normalmente sofisticados, y también hay LPs para obras con negociación. Luego, la subasta inversa electrónica que ya veníamos conversando, que se realiza con lances electrónicos o virtuales, la compra pública precomercial, asociación para innovación, concurso de proyectos arquitectónicos, comparación de precios y el concurso público, ¿no? También para servicios, consultorías y mantenimientos, también hay modalidad abreviada. También tenemos concurso público con precalificación, concurso público con diálogo competitivo y el abreviado para gerentes y para expertos, ¿no? Entonces, vamos a conocer rápidamente cómo están sus plazos. Entonces, acá tienen el esquema de una licitación pública para bienes y obras y el concurso público para servicios en general o consultorías, ¿no? Entonces, lo hemos unido en un solo cuadro porque en realidad los plazos son los mismos, ¿no? Las etapas también, lo único que varía es la cuantía y el objeto. Ok. Entonces, como ya les comentaba también, todo procedimiento de selección inicia con la convocatoria y vean ahí la flecha, ¿no? Desde la convocatoria hasta la etapa de evaluación de ofertas. Es importante comentar acá que la norma no ha considerado a la presentación de ofertas como una etapa, ¿no? La norma anterior sí distinguía la presentación de ofertas como una etapa, pero en la nueva norma se dice que desde que convocas hasta el inicio de la evaluación de ofertas técnicas y económicas, no pueden haber menos de 22 días hábiles. Tendríamos que tenerlo como entendido de que de manera previa a la evaluación de las ofertas se tienen que presentar pues las ofertas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, así está los plazos por lo menos en la norma. ¿Y qué ocurre en la convocatoria? Se publican las bases del procedimiento de selección, ya no hay resumen ejecutivo, ¿sí? Entonces se publican las bases según el modelo estándar que hayan elaborado y aprobado. A partir del día siguiente del registro de perdón, a partir del día siguiente de la convocatoria inicia el registro de participantes y también inicia la etapa de consultas y observaciones. La etapa de registro de participantes se desarrolla hasta un minuto antes de que se inicie la etapa de presentación de ofertas, ¿sí? Y a su vez, la etapa de consultas y observaciones, que inicia al día siguiente de la convocatoria, se realiza por un periodo mínimo de 7 días hábiles, ¿ya? Puede ser más, sí, con la norma anterior eran mínimo 10 días, ¿no? Pero con la nueva norma son 7 días. Repito, ¿puede ser más días? Sí, menos de 7, no. Ahora ahí ya tienen que hacer el cálculo según su cronograma para tratar de cuadrar que entre la convocatoria y el inicio de la evaluación calificación de ofertas no haya menos de 22 días hábiles, ¿no? Por otro lado, lo que establece la norma es que una vez que se publica el pliego de absolución de consultas, observaciones y las bases integradas, desde ese momento hasta la etapa de la presentación de ofertas, tampoco no pueden haber menos de 7 días hábiles. Estos son los plazos generales que establece la norma. Por lo demás, la evaluación se puede hacer el mismo día 22, puede ser 23, 24, 25, dependiendo de la cantidad de ofertas que se hayan presentado. Y la buena pro también se puede realizar ese mismo día o se puede realizar en días posteriores. ¿Ya? Otro dato muy importante acá en licitaciones públicas es que el registro de participantes es con lista abierta, ¿sí? Claro, con la nueva norma, el registro de participantes puede ser de tres tipos, ¿no? Lista abierta, donde participa cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté interesado. Lista abierta con invitación. Acá, por lo general, la entidad va a realizar una invitación, pero el hecho que sea con invitación no significa que solo puedan participar los que están invitados, ¿sí? Si algún otro se entera, ¿no? Y es de su interés, también puede presentar su oferta. Y tenemos la lista cerrada, ¿no? Normalmente la lista cerrada es para los procesos no competitivos. ¿Qué significa lista cerrada? Que nadie más se puede registrar más que el que ha sido invitado, ¿ya? Estas licitaciones públicas pueden estar a cargo, ¿no? De un comité o un jurado, ¿sí? Entonces ya la entidad determina, ¿no? ¿Quién es el más competente acá, un comité o un jurado?
Es posible que haya elevación al OCE para que el OCE emita pronunciamiento y realice la integración definitiva de las bases. La evaluación de las ofertas es simultánea. Cuando la evaluación de las ofertas es simultánea, ¿qué significa? Que el precio va a estar considerado como parte de los factores de evaluación. Pasemos al siguiente gráfico. Ahora tenemos una licitación pública para bienes y obras con precalificación y un concurso público con precalificación. Vean que el esquema es muy similar, ¿no? Desde que se convoca hasta la etapa de precalificación, ahí cambia un poquito, ¿no? Desde que se convoca hasta la etapa de precalificación son 22 días hábiles. Al día siguiente de la convocatoria también inicia el registro de participantes. Cuando concluye la etapa de registro de participantes, un minuto antes que inicie la etapa de precalificación. A partir del día siguiente también de la convocatoria se pueden formular consultas y observaciones por un periodo mínimo de 7 días. Puede ser más, sí, menos no. Desde que se publique el pliego absolutorio y la integración de las bases, no pueden transcurrir menos de 7 días hasta la primera etapa de precalificación de ofertas. Y recuerden que en la etapa de precalificación de ofertas, los postores presentan determinados requisitos en virtud de los cuales solo las ofertas precalificadas son las que van a poder presentar las ofertas técnicas y ofertas económicas definitivas. Ya en las bases se establece justamente cuáles son estos requisitos de precalificación y cuáles son los factores de evaluación que se van a tener en cuenta para efectos de hacer la evaluación de ofertas técnicas y ofertas económicas. En este tipo de procedimientos también el registro de participantes es lista abierta, o sea que podría participar cualquiera. Se puede designar un comité o un jurado. También existe la elevación al OCE para pronunciamiento. La evaluación acá de ofertas, si es posterior, no es simultánea, como en el caso de las clásicas licitaciones y concursos. Y el requisito obligatorio para que convoques una LP o CMP con precalificación es que supere los 2 millones de soles. ¿Ya? Si es menos de 2 millones, no puedes convocar una LP o CP con precalificación. Ahora veamos a lo que reemplazó a las adjudicaciones simplificadas, ¿no? La licitación pública para bienes y obras y concurso público abreviados, o sea, LPs y concursos públicos abreviados. Entonces, las etapas y los plazos se reducen, ¿no? Son procesos justamente abreviados, por eso, ¿no? ¿Sí? Son cortitos. Entonces, se convoca el procedimiento de selección el día cero, a partir del día siguiente inicia el registro de participantes, a partir del día siguiente también se pueden formular consultas, observaciones, por un mínimo de 3 días, pueden ser más, sí, pero mínimo 3, ¿ya? Una vez que se publica el pliego absolutorio de consultas, observaciones y las bases integradas, no puede haber menos de 3 días hasta la etapa de la evaluación de las ofertas. La evaluación de las ofertas se puede realizar ese mismo día o en días posteriores y lo mismo con la buena pro. O sea, vean que en un procedimiento de adjudicación, perdón, en un concurso o licitación abreviada, los plazos son bastante cortos, ¿no? O sea, solo 3 para consultas y 3 para presentación de ofertas. O sea, que hoy en día un proceso abreviado se puede realizar tranquilamente, ¿no? Pero en 6 días no, porque es el plazo mínimo. En 7, en 8 días máximo podrías adjudicar la buena pro. Y ese, si corres de repente en 7 nada más. Igual acá el registro de participantes es lista abierta, se puede designar a un oficial de compra o a un comité para que conduzca este procedimiento de selección. La evaluación de ofertas es simultánea para el caso de bienes y para el caso de obras y servicios, ahí sí la evaluación es posterior. En el caso de licitación pública de obras con negociación, esto es muy parecido a la LP con precalificación, ¿no? Tú convocas y hasta la etapa de precalificación con negociación, 22 días hábiles. A partir del día siguiente de la convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones,
Se absuelven consultas, observaciones, integran las bases, mínimo 7 días para que inicie la precalificación. En esa etapa, en esa etapa de precalificación con negociación, digamos que lo que varía prácticamente son los requisitos de precalificación, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza, también la envergadura del procedimiento de selección. Después de la primera rueda de negociación, entonces se pueden presentar ya las ofertas técnicas y las ofertas económicas definitivas, ¿no? Pero solamente de aquellos proveedores que han quedado precalificados. Luego tenemos el concurso público abreviado, les venía comentando yo, para expertos que integran el comité de selección o para gerentes. Proceso también muy cortito, ¿no? Se convoca y hasta la etapa de presentación y evaluación de ofertas son 6 días. A partir del día siguiente de la convocatoria, registro de participantes, acá no hay consultas ni observaciones. Es más, los expertos y los gerentes, ¿no? Eh, ¿Se dan cuenta ustedes que acá no hay integración de bases tampoco? Es un proceso bien pequeño, ¿no? Entonces se registran como participantes y automáticamente dentro del plazo establecido presentan las ofertas y se adjudica la buena prórroga. Acá también el registro de participantes es con lista abierta, se designa un comité, acá no se designa a un oficial de compra, la evaluación es posterior, y para gerentes habíamos dicho que el importe es 485.000 y para expertos 100.000, ¿no? Vamos cerrando con la subasta inversa electrónica, que ya la deben conocer un poco. Es un proceso también bastante corto en realidad. Desde que se convoca hasta la presentación y evaluación de ofertas son 6 días. Registro de participantes a partir del día siguiente. Se presentan las ofertas. Comienza la etapa de lances electrónico, ¿no? Y luego se adjudica la buena pro. El registro de participantes también es lista abierta. Se designa un oficial de compra. Y posteriormente se realizan los lances electrónicos a través del CAC de la Pladicop. El CAC de la Pladicop emite un reporte de las ofertas que han quedado en mejor posición según un orden de prelación, o sea, de quién ha ofertado menos, ¿no? Luego, el oficial de compra verifica que cumpla con los requisitos de admisión, calificación y se otorga la buena prueba. Y comparación de precios también es un proceso más chiquitito, ¿no? Se convoca eh, 3 días para que presenten las ofertas. Lista, en este caso sí es lista cerrada, ¿no? ¿Sí? Entonces solamente pueden participar acá aquellos postores a quienes la DEC los ha invitado. Este proceso está a cargo de un oficial de compra, la evaluación es simultánea y el monto máximo es 100.000 soles, ¿no? Proceso bastante expeditivo en realidad. Y bien, hasta acá cerramos con este desarrollo de todo lo que es la fase. Todavía la próxima sesión vamos a ver un poquito más el desarrollo de repente de alguna de las etapas, pero en resumen, este es el flujograma o la fotografía de los plazos mínimos y máximos que se han previsto en la nueva norma con respecto a estos procedimientos de selección. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Ok, gracias, Rocío. Muy bien, entonces. Bien, entonces, como no hay ninguna consulta de mi parte, igual, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar presentes y nos vemos en la próxima sesión. ¿Ya? Cuídense, buenas noches. Doctor, doctor.
Disculpe. Claro, Fernando, adelante. Sí, yo tuve una consulta bueno, que lo realicé mediante correo electrónico en la clase anterior. Me dijo que le escribiera al correo, lo escribí a su correo. Es sobre el tema Sí, de la expropiación de la expropiación, ¿no? Sí, 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 exactamente. justo lo estoy revisando, José, Ujú. sino que ayer y hoy hemos estado con unos temas muy particulares, pero mañana de repente me doy un tiempito para responderte ese tema de la expropiación, que como tú Se le sabes no está en el agradeciera marco de la mucho. ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero de todas maneras sí, Exactamente. vamos a darte algún alcance, ¿ya? No te Por preocupes. favor, doctor. Listo. Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Fernando. Cuídate, ¿eh? Ok, listo. Entonces, nuevamente, buenas noches con todos. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense.